Dicen que el matrimonio es una fortaleza sagrada, un refugio inquebrantable contra las tormentas crueles del mundo exterior. Nos venden la idea de que la persona que duerme a tu lado es tu compañero de batalla, tu escudo y tu espada. Pero nadie, absolutamente nadie, te advierte de la verdad más amarga. A veces, el enemigo no está afuera golpeando las puertas, sino adentro, respirando tu mismo aire, comiendo de tu mano y afilando un cuchillo en la oscuridad mientras te sonríe por las mañanas. Yo pensaba que mi marido y yo éramos un equipo invencible, hasta que descubrí que él llevaba años cavando mi tumba emocional con las mismas manos con las que acariciaba a nuestros hijos. La traición nunca viene de un enemigo, siempre viene de quien te jura amor eterno. Aquella mañana de sábado en la casa de la familia Salgado no presagiaba ninguna catástrofe. Era, en apariencia, la estampa perfecta de la felicidad doméstica, esa que se ve en los anuncios de seguros de vida o de margarina. Jorge, el patriarca, el hombre de la casa, dormía plácidamente recuperando fuerzas tras una supuesta semana laboral agotadora. En la cocina, Elena, su esposa, preparaba el desayuno con esa devoción silenciosa que solo tienen las mujeres que aman sin pedir nada a cambio. El aroma a café recién hecho y a tortitas caseras inundaba el pasillo, mezclándose con los gritos entusiastas de Leo y Gabo, sus dos hijos, que estaban inmersos en una batalla virtual frente a la consola de videojuegos. Los chicos, de 8 y 9 años, no pedían comida. Estaban demasiado ocupados decidiendo el destino de su propio universo. Habían hecho un pacto de caballeros, como decía su padre, el que perdiera la partida tendría que cargar con las tareas domésticas del sábado. Sacar la basura, vigilar al robot aspirador, lavar los platos del desayuno. Elena los escuchaba discutir y sonreía para sus adentros, fingiendo demencia. Sabía perfectamente lo que tramaban, pero hoy le convenía que los niños estuvieran distraídos. Esa noche tenían un evento importante. Jorge y ella estaban invitados al gran banquete de jubileo de su jefe, el poderoso magnate Diego Miranda. Elena sentía una mezcla de nervios y emoción. No era una mujer de fiestas lujosas ni de cócteles pretenciosos. Ella era, en esencia, una mujer sencilla, conectada con la tierra. Mientras volteaba las tortitas en la sartén, pensaba en el vestido que había preparado para la ocasión. No era un vestido de marca, ni una pieza de alta costura comprada en una boutique del centro comercial. No. Era una creación única, diseñada y cosida mano a mano con su mejor amiga, Lucía, en su pueblo natal. Un vestido con un corte retro, inspirado en la moda de los años 60, con un cuerpo azul profundo y detalles de parches de colores vivos en el pecho y el dobladillo. Lucía, siempre bromista, la llamaba Doña Elena. Le decía que ese título, Doña, ya no era solo para las señoras mayores de alcurnia, sino para cualquier mujer que se respetara a sí misma y tuviera dignidad. Elena se preguntaba si el estatus de su marido, Jorge Salgado, director general de una empresa subsidiaria de maquinaria agrícola, era suficiente para que a ella la llamaran doña. Jorge siempre se jactaba de su posición. Le gustaba sentirse importante, caminar con el pecho inflado por la ciudad. Pero Elena sabía que detrás de ese hombre de negocios exitoso, había un hombre que disfrutaba demasiado de las comodidades que ella le proporcionaba. Abrió el refrigerador y sacó un tarro de nata fresca, espesa y deliciosa. En la casa de los Salgado, los productos lácteos nunca eran de supermercado. Los padres de Elena, que vivían en una finca a 70 kilómetros de la ciudad, mantenían sus vacas, sus cabras y su huerto. Cada semana enviaban provisiones,
huevos con yemas de un naranja intenso, leche que sabía a gloria, verduras que aún olían a tierra mojada. Jorge, en sus momentos de buen humor, devoraba todo aquello. Decía: Elena, amor mío, estos niños nuestros parecen querubines gracias a la comida de tus padres. Mira qué fuertes están, nada que ver con los niños pálidos de la ciudad. Jorge era un hombre de contradicciones. Amaba la comida del pueblo, pero despreciaba el origen de su esposa. Le encantaba burlarse de las raíces rurales de Elena. Ahí está mi granjera, decía a veces con un tono que oscilaba entre el cariño y la condescendencia. En tu pueblo el aire cura, pero aquí en la ciudad es donde se hace el dinero, querida. Llevaban 10 años juntos. Antes de Jorge, Elena había tenido una experiencia amarga con el amor. Su primer marido había sido un error de juventud, un tipo violento que confundía la masculinidad con la agresión. Pero aquel hombre cometió un error fatal: subestimar a la hija de un luchador. El padre de Elena, en su juventud, había sido deportista y le había enseñado a su hija que una mujer nunca debe ser una víctima. Elena recordaba con claridad el día que su primer marido intentó golpearla. No hubo una segunda vez. Con una técnica precisa y fría, lo derribó sobre el suelo de la cocina y le dejó claro que si volvía a levantarle la mano, no viviría para contarlo. Se divorció sin mirar atrás. Jorge no sabía nada de esa faceta de Elena. Para él, ella era una mujer dulce, hogareña, excelente cocinera y madre abnegada. Una mujer mansa. La había elegido precisamente por eso. Jorge, un Casanova retirado que se había cansado de perseguir faldas a los 37 años, buscaba estabilidad. Quería una casa limpia, comida caliente y alguien que lo esperara. Elena le dio todo eso. Y durante mucho tiempo fueron felices, o al menos eso creía ella. Pero las cosas habían cambiado recientemente. Jorge había contratado a una nueva secretaria. Valeria. Una chica de 25 años, urbanita hasta la médula, con uñas de gel kilométricas y una alergia fingida a todo lo que no fuera cemento y asfalto. Valeria despreciaba profundamente a la gente de pueblo, quizás porque su propio exmarido la había dejado por una mujer sencilla del campo. Desde que Valeria entró en la vida de Jorge como su asistente personal, él empezó a cambiar. De repente, a Jorge le molestaban cosas que antes adoraba. Empezó a insinuar que Elena olía a establo, aunque ella usara perfumes franceses. Criticaba su forma de vestir, su forma de hablar, sus amistades. Se había vuelto un snob insoportable, influenciado por esa chica que solo bebía leche de almendras porque la de vaca le daba asco. Sin embargo, cuando Elena cocinaba conejo estofado con la receta de su madre, Jorge se olvidaba de sus pretensiones y limpiaba el plato con pan. Era un hipócrita. Un hombre que renegaba de la fuente que lo alimentaba. Ese sábado, después de devorar las tortitas con nata, Jorge se levantó de la mesa, se limpió la boca y anunció con aire de importancia: el jefe ha cambiado la ubicación del banquete. Será en ese restaurante nuevo, el Lago de los Nenúfares. Es el sitio de moda. Yo me iré antes, tengo que ayudar a los chicos de la oficina a preparar una sorpresa para Diego Miranda. Tú pide un taxi y llega a las 5. Y por favor, Elena, arréglate bien. Habrá gente muy importante. No me hagas pasar vergüenza. No le dijo que pasaría a buscar a Valeria antes. No le dijo que la sorpresa era en realidad una excusa para pasar un par de horas con su amante antes de la fiesta. Jorge se fue perfumado,
impecable, dejando una estela de colonia cara y mentiras baratas. Elena no se dejó afectar por su tono autoritario. Tenía sus propios planes. Sus padres llegaron poco después para quedarse con los niños. Al verla con el vestido retro, su madre se emocionó hasta las lágrimas. «Hija, pareces una reina de otra época. Una época donde la gente tenía corazón y no una calculadora en el pecho. Estás hermosa». Esas palabras fueron el blindaje que Elena necesitaba. Se sentía bonita, diferente, auténtica. A las 5 de la tarde, el taxi la dejó frente al restaurante. El lugar era espectacular. El edificio parecía flotar sobre un lago inmenso, rodeado de vegetación exuberante. Nenúfares de todos los colores, rosas, violetas, blancos, amarillos, cubrían la superficie del agua como una alfombra mágica. Elena se quedó maravillada. Sabía que ese lugar había sido recuperado gracias al dinero de Diego Miranda, su anfitrión. El hombre no solo era un tiburón de los negocios, sino también un mecenas de las artes y la naturaleza. Elena buscó a Jorge con la mirada en la entrada, como habían acordado, pero él no estaba. No quería entrar sola al salón principal, así que decidió dar un paseo por los jardines laterales para hacer tiempo. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Caminó por un sendero de grava, disfrutando de la brisa, hasta que unas voces conocidas la detuvieron en seco. Venían de detrás de unos arbustos altos de hortensias. «Valeria, por favor. ¿Qué te pasa hoy?». Era la voz de Jorge, pero no sonaba autoritaria como en casa, sino suplicante, casi patética. «Nunca antes habías hablado de divorcio. ¿Por qué ahora? ¿Y aquí? Mi mujer está a punto de llegar». El corazón de Elena se detuvo. Sintió un frío glacial recorrerle la espalda, como si alguien le hubiera vaciado un cubo de hielo por dentro del vestido. Se quedó inmóvil, pegada a la vegetación, conteniendo la respiración. «Me da igual tu mujer», chilló una voz femenina, aguda y caprichosa. Era ella. La secretaria. «Estoy harta de ser la amiguita de turno, Jorge. Tengo casi 25 años, no voy a desperdiciar mi juventud escondiéndome mientras tú juegas a la casita feliz con esa granjera. Quiero un compromiso real. Quiero que la dejes». «No es el momento, nena, entiende», Jorge intentaba calmarla. «Hablaremos de esto luego. Ahora tengo que ir a la entrada, esa mujer debe estar al caer y tengo que controlarla para que no haga el ridículo. Sabes que no la soporto, que me aburre, que huele a campo, pero tenemos hijos, hay bienes en común, dame tiempo». «Tiempo es lo que no tienes», replicó Valeria. «Si no tomas una decisión pronto, te quedarás sin mí. Y a ver quién te aguanta entonces, con tu vida aburrida y tu esposa que seguramente vendrá vestida como si fuera a ordeñar vacas». Elena sintió náuseas. No por la traición en sí, que dolía como una quemadura, sino por la forma en que él hablaba de ella. «Esa mujer. Me aburre. Huele a campo. 10 años de vida, de cuidados, de amor, reducidos a escombros en una conversación furtiva entre arbustos». Escuchó pasos rápidos. Jorge se alejaba de Valeria, furioso, caminando hacia el sendero principal. Elena no tuvo tiempo de esconderse. Jorge giró la esquina del seto y casi choca con ella. El tiempo se congeló. Los ojos de Jorge se abrieron desmesuradamente al verla allí parada.
El pánico cruzó su rostro por un segundo, sabiendo que ella podría haber escuchado todo. Pero Jorge, siendo el manipulador experto que era, decidió aplicar la mejor defensa, el ataque inmediato. Su expresión de miedo se transformó en una mueca de asco y desprecio al recorrer con la mirada el vestido de Elena. «Elena», bramó, fingiendo indignación para tapar su culpa. «¿Qué demonios haces aquí espiando? ¿Es que en tu pueblo no te enseñaron modales? Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas». Elena abrió la boca para decir algo, para gritarle que era un canalla, pero él no la dejó. Se le echó encima, invadiendo su espacio personal, señalando su ropa con un dedo acusador. «¿Y se puede saber qué llevas puesto?». Su voz destilaba veneno. «Dios mío, Elena. Te dije que te arreglaras. Pareces un espantapájaros». Nunca había visto algo tan ridículo, ni siquiera en las ferias de ganado de tu aldea. ¿Esos parches? ¿En serio? ¿Pretendes entrar así al jubileo de mi jefe? Vas a ser el hazmerreír de toda la alta sociedad. Cada palabra era un golpe. Elena sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una rabia impotente que empezaba a hervir en su estómago. «Jorge, intentó articular. «Tú nada». La cortó él. «Escúchame bien. No pienso entrar contigo del brazo mientras lleves ese trapo. Me avergüenzas. Hazme un favor, siéntate en ese banco de ahí, detrás de los árboles, y no te muevas. No quiero que nadie te vea hasta que yo decida qué hacer contigo. Quizás cuando todos estén borrachos pueda colarte en el salón sin que se den cuenta del desastre que eres. Quédate aquí y no te muevas». Jorge se dio la vuelta, ajustándose la chaqueta del traje, y caminó hacia la entrada del restaurante con paso firme, dejándola allí, plantada, humillada, con el corazón hecho pedazos y el orgullo pisoteado. Se fue a celebrar, a reír, a beber champán, convencido de que su mujer de pueblo obedecería como siempre. Elena se dejó caer en el banco de madera. El sol ya casi se había puesto y las sombras comenzaban a alargar sus garras sobre el jardín. Se miró las manos, manos que habían cuidado de él, manos que habían cosido ese vestido con ilusión. Se sentía pequeña, insignificante. Pero entonces, en medio del silencio del atardecer, sucedió algo. Desde la espesura de los árboles, muy cerca de donde ella estaba sentada llorando en silencio, un pájaro comenzó a cantar. Era un canto potente, melodioso, lleno de trinos complejos y hermosos. Un ruiseñor. Elena levantó la vista. En su pueblo decían que el canto del ruiseñor anunciaba el final de la oscuridad y el comienzo de algo nuevo. Escuchó esa melodía desafiante y algo dentro de ella hizo clic. La tristeza comenzó a evaporarse, dejando paso a una frialdad desconocida. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Espantapájaros», había dicho él. «Me avergüenzas». Elena respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche que llegaba. No, la vida no terminaba aquí. Si él quería guerra, si él quería tratarla como a un objeto desechable, entonces descubriría de qué estaba hecha realmente la granjera. Fue entonces cuando escuchó otras voces. Voces diferentes. Voces peligrosas que no tenían nada que ver con infidelidades amorosas, sino con algo mucho más oscuro. Dos hombres se acercaban por el camino trasero, hablando en susurros conspiradores. Elena aguzó el oído. El instinto de supervivencia,
ese que su padre le había inculcado y que había estado dormido durante una década, acababa de despertar. Eran dos hombres. Uno alto y delgado como un alambre, con aspecto de buitre hambriento. El otro, un tipo robusto, de hombros anchos y cuello de toro, pura fuerza bruta. Elena, sentada en aquel banco oculto por la penumbra de los árboles, se había vuelto invisible. Si el campo le había enseñado algo, era a mimetizarse con el entorno, a quedarse tan quieta como una liebre cuando siente la presencia del depredador. Y aquella habilidad, despreciada por su marido urbano, ahora era su mayor ventaja. El hombre delgado, el buitre, daba instrucciones con voz sibilante. No me falles esta vez. Ya tuve que limpiar tus desastres en el pasado. Hoy es una fecha clave para nuestro objetivo. Su desaparición tiene que causar un impacto brutal. Lo golpeas, le tapas la boca, lo atas de pies y manos y al maletero. Rápido y limpio. No te preocupes, respondió el robusto con voz grave. Pero ojo, aunque el viejo es rico, dicen que se cuida. Diego Miranda no es un debilucho. Tonterías, cortó el flaco. Está distraído con su fiesta. Llamaré ahora para hacer que salga. Tengo todo cronometrado. Ha llegado un mensajero con un regalo especial. Cuando salga a recibirlo, ¡zas! Tú entras en acción. Los dos hombres se separaron. El robusto se dirigió agazapado hacia la entrada lateral del restaurante. Elena sintió cómo la sangre le golpeaba las sienes. El miedo inicial se había disipado, reemplazado por una claridad mental helada. Ese Diego Miranda del que hablaban era el jefe de su marido. El hombre que había pagado la recuperación de aquel lago. Podría haberse quedado allí. Podría haber cerrado los ojos, esperar a que pasara todo y luego volver a su vida miserable con Jorge. Pero algo dentro de ella se rebeló. ¿Iba a permitir que unos delincuentes arruinaran la vida de un hombre solo porque ella estaba demasiado triste para moverse? No. Jorge la había llamado espantapájaros, pero los espantapájaros no tienen sangre en las venas. Ella sí. Y estaba hirviendo. Elena se quitó los zapatos de tacón para no hacer ruido. Se levantó el dobladillo de su vestido retro y, descalza, corrió sobre la hierba húmeda siguiendo al tipo robusto. En la escalinata del restaurante no había nadie, salvo un joven mensajero que sostenía con dificultad un enorme ramo de rosas rojas y una caja pesada. En ese momento, las puertas de cristal se abrieron y apareció Diego Miranda. Era un hombre imponente para sus 50 años, con una elegancia natural que no necesitaba de trajes brillantes. Sonrió al mensajero y extendió los brazos para recibir el regalo. Fue entonces cuando sucedió. El tipo robusto salió de las sombras como un animal de presa, listo para golpear a Diego por la espalda. El magnate estaba indefenso, con las manos ocupadas. No lo vio venir. Pero Elena sí. Con un grito que no parecía humano, sino el rugido de una madre defendiendo a su cría, Elena se lanzó sobre la espalda del atacante. No pesaba mucho, pero el impacto sorpresa desequilibró al gigante. Ambos rodaron por los escalones de piedra. El vestido azul se rasgó, su piel se raspó contra el cemento, pero Elena no soltó a su presa. Recordó las lecciones de su padre: no uses la fuerza, usa su propio peso. En el suelo, el hombre intentó sacudírsela de encima, pero Elena, poseída por una furia ancestral, le aplicó una llave al cuello, presionando con la rodilla en un punto vital. El tipo jadeó,
sus ojos se desorbitaron por la falta de aire y el dolor. «Ahora», gritó Elena, con el cabello revuelto y la cara sucia de tierra. «Señor Miranda, ayúdeme a atarlo». Diego Miranda, que había soltado el regalo, miraba la escena estupefacto. Pero era un hombre de acción. Reaccionó en un segundo. Se quitó el cinturón de cuero de sus pantalones y, con la ayuda de Elena, inmovilizaron las manos del agresor a la espalda. Cuando el jefe de seguridad de Diego llegó corriendo segundos después, la situación ya estaba controlada. Se llevaron al tipo a rastras. Diego se volvió hacia Elena, respirando agitadamente. La miró de arriba abajo. Tenía el vestido destrozado, el maquillaje corrido y un corte en el brazo. Pero en sus ojos brillaba una luz feroz que él no había visto en ninguna mujer de su círculo social en años. «Madre mía», murmuró Diego. «Menudo espectáculo». «¿Nos conocemos, señora?» «Soy la esposa de Jorge Salgado», dijo ella, intentando recuperar la compostura mientras se sacudía el polvo. «Él está adentro, divirtiéndose. Preferiría que no se enterara de que he estado rodando por el suelo peleando como una callejera». Diego soltó una carcajada, una risa genuina y sonora. «¿Callejera? Señora, usted acaba de salvarme el pellejo con la técnica de un comando de élite. Venga conmigo. Vamos a arreglar ese desastre antes de que su marido se dé cuenta de que está casado con la Mujer Maravilla». Mientras tanto, dentro del salón, Jorge Salgado ya se había olvidado de que había dejado a su esposa castigada en un banco del jardín. El alcohol había empezado a hacer efecto y se sentía el rey del mundo. Coqueteaba descaradamente con una chica de contabilidad, planeando invitarla a bailar. «Luego buscaré a Elena», pensó con desdén. «Seguro que sigue lloriqueando afuera. Mejor, así no me estropea la noche». Decidió ir al baño para refrescarse y luego saludar al jefe. Caminaba con ese aire de superioridad de quien cree tenerlo todo controlado. Al salir del baño, se dirigió a la mesa principal, la mesa del anfitrión, esperando encontrar a Diego Miranda solo o rodeado de sus socios. Lo que vio hizo que se le cayera la mandíbula al suelo. Allí, sentado a la diestra del gran jefe, no había un socio inversor. Estaba Elena. Su Elena. Llevaba puesto un delantal de cocina blanco inmaculado sobre su vestido roto, lo que le daba un aspecto cómico pero extrañamente digno. Y lo peor de todo, estaba comiendo. No picoteando como un pajarito, sino devorando con un apetito voraz los manjares de la mesa. Y Diego Miranda, el hombre más poderoso de la sala, la imitaba, comiendo con las manos y riendo con ella como si fueran viejos amigos de la infancia. Jorge sintió una punzada de celos y confusión. Se acercó, intentando recomponer su sonrisa falsa. «Elena», exclamó con voz melosa. «Cariño, te he buscado por todas partes. ¿Qué susto me has dado?» Elena levantó la vista de su plato. Tenía la boca llena, pero no se apresuró a tragar. Lo miró fijamente. En esa mirada ya no había amor, ni sumisión, ni miedo. Había un vacío aterrador. Un muro de hielo. «Tenía hambre», Jorge dijo simplemente, y volvió a clavar el tenedor en un trozo de carne. Diego Miranda intervino, con un tono gélido que cortó el aire. «Salgado. Su esposa me ha estado haciendo compañía. Resulta que tenemos mucho en común. No se preocupe por ella, está en buenas manos. Puede retirarse». Fue una orden,
no una sugerencia. Jorge, humillado frente a su propio jefe y desconcertado por la actitud de su mujer, no tuvo más remedio que dar media vuelta y marcharse con el rabo entre las piernas. No entendía nada. ¿Cómo había pasado Elena de ser un espantapájaros en el jardín a ser la invitada de honor en la mesa del jefe? Esa noche, Elena no volvió a casa con Jorge. Cuando la fiesta terminó, bajo una lluvia torrencial que parecía querer lavar los pecados del mundo, Diego le ofreció su coche y su casa de invitados. No tengo a dónde ir, Diego, le confesó ella con una sinceridad brutal. Hoy mi vida, tal y como la conocía, ha dejado de existir. En la mansión de Diego, sentados en el porche mientras la tormenta rugía afuera, Elena descubrió la verdad sobre el secuestro. Resultó ser una broma de mal gusto, un simulacro organizado por un socio excéntrico de Diego obsesionado con la seguridad. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la conexión. Hablaron durante horas. Diego le contó su origen humilde, criado por sus abuelos en el campo, despreciado por una madre bailarina que no lo quería. Elena le contó sobre sus padres, sobre el olor a heno, sobre cómo había aprendido a luchar. Bebieron café mientras amanecía. Y en esa claridad del alba, algo dentro de Elena terminó de cambiar. La tristeza por la traición de Jorge se transformó en algo mucho más útil, odio calculado. No voy a llorar más por él, le dijo a Diego mientras miraban salir el sol. Jorge cree que soy tonta. Cree que soy una campesina ignorante que no sabe sumar 2 más 2. Voy a demostrarle que las campesinas sabemos cuándo sembrar, pero también sabemos cuándo sacrificar al cerdo. Diego sonrió, admirado. ¿Qué vas a hacer, Elena? Voy a volver. Voy a jugar su juego. Voy a ser la esposa mansa y tonta que él cree que soy. Y mientras él se confía, voy a afilar el cuchillo. Elena regresó a su casa a media mañana. La casa estaba en silencio. Los niños seguían con los abuelos. Jorge estaba en la cocina, con una resaca monumental y cara de pocos amigos. Al verla entrar con la maleta, se preparó para gritar, para interrogarla. ¿Se puede saber dónde demonios has estado? Ladró Jorge. Me dejaste en ridículo. Elena dejó la maleta en el suelo. Bajó la cabeza, adoptando esa postura sumisa que él conocía tan bien. Perdóname, Jorge, dijo con voz temblorosa, fingiendo arrepentimiento. Me sentí tan mal por lo del vestido. El señor Miranda fue muy amable, vio que estaba llorando y me dejó quedarme en una habitación de servicio para no molestarte. Estaba tan avergonzada que no me atreví a llamarte. Tienes razón, soy un desastre. No debí ir con esos parches. La vanidad de Jorge se infló de nuevo. Se tragó la mentira entera porque le convenía, porque confirmaba su superioridad. Está bien, gruñó, aliviado. Al menos no montaste un escándalo. Que no se repita. Ahora hazme un café fuerte y déjame en paz, me explota la cabeza. Jorge se fue al sofá y se quedó dormido a los 10 minutos. Fue entonces cuando la nueva Elena entró en acción. No fue a la cocina. Fue directamente al despacho de Jorge. Sabía que él guardaba sus contraseñas apuntadas en una libreta vieja, confiado en que su esposa tecnológicamente analfabeta nunca sabría usarlas. Error. Elena encendió el portátil. Sus manos no temblaban. Accedió a la banca online. Empezó a rastrear los movimientos. Al principio, los números parecían normales,
pero Elena llevaba las cuentas de una granja desde los 15 años, sabía detectar fugas de capital. Ahí estaba. Pequeñas transferencias hormiga. Retiradas de efectivo en cajeros lejanos. Pagos en restaurantes de lujo, joyerías, hoteles boutique. Fechas que coincidían con sus supuestos viajes de negocios o reuniones hasta tarde. Pero lo más grave no era lo que gastaba, sino de dónde lo sacaba. Jorge estaba drenando la cuenta de ahorros para la universidad de los niños. Elena sintió una arcada de asco puro. Podía perdonar el desamor, quizás incluso la infidelidad carnal, pero robarle el futuro a sus hijos para pagarle caprichos a una secretaria de uñas largas, eso era una declaración de guerra. Sacó su teléfono y marcó el número de Lucía, su amiga del alma, su mentora espiritual en el pueblo. Lucía contestó al segundo tono. ¿Elena? ¿Qué ha pasado? Lucía, tenías razón, dijo Elena con voz fría y metálica. El vestido no era para una fiesta. Era una armadura. ¿Te ha hecho algo ese desgraciado? Preguntó Lucía, intuyendo el tono. Ha cavado su propia tumba, amiga. Pero no voy a empujarlo todavía. Primero voy a dejar que se crea que ha ganado. Necesito que me ayudes. Necesito un abogado, pero no uno cualquiera. Necesito un tiburón. Y necesito saber todo sobre Valeria. ¿Quién es, qué quiere y cuál es su precio? Dalo por hecho, doña Elena, respondió Lucía. Empieza el espectáculo. Elena colgó el teléfono. Miró hacia el salón donde su marido roncaba con la boca abierta. Se acercó a él, lo miró con el desprecio con el que se mira a un insecto antes de aplastarlo, y susurró, duerme, mi amor. Duerme y sueña que eres el rey. Porque cuando despiertes, no te va a quedar ni el trono. Vivir con el enemigo es un arte que requiere nervios de acero y un estómago a prueba de bombas. Durante las siguientes 3 semanas, la casa de los Salgados se convirtió en un teatro de sombras. Yo, Elena, interpreté el papel de mi vida. No fui la esposa amargada, ni la mujer sospechosa. Fui la Elena de siempre, la que servía el café a la temperatura exacta, la que planchaba las camisas hasta que los cuellos quedaban almidonados y perfectos, la que preguntaba ¿qué tal tu día, querido? Con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Jorge cayó en la trampa con una facilidad insultante. La arrogancia es una venda muy gruesa sobre los ojos de los hombres vanidosos. Él creía que su autoridad había restablecido el orden natural de las cosas. Pensaba que mi escapada en la fiesta de Diego Miranda había sido solo un berrinche pasajero, una locura de mujer menopáusica, como le escuché decir por teléfono a un amigo entre risas. Ya la tengo controlada, decía él, paseándose por el salón con un vaso de whisky en la mano. Elena sabe de qué lado masca la iguana. Sin mí, no es nada. ¿A dónde va a ir? ¿A ordeñar cabras con sus padres? Aquí tiene calefacción y televisión por cable. Yo escuchaba desde la cocina, apretando el cuchillo con el que cortaba las verduras hasta que los nudillos se me ponían blancos. Cada insulto, cada muestra de desprecio, era gasolina para mi motor. Pero no dije nada. Morderse la lengua hasta sangrar se convirtió en mi rutina diaria. Mientras él se relajaba, yo trabajaba. Aprovechaba cada minuto de sus ausencias. Cuando él se metía en la ducha, yo revisaba los bolsillos de sus sacos. Encontré recibos de hoteles, facturas de joyerías con fechas recientes. Un collar de diamantes.
A mí no me había regalado ni una flor en 5 años. Le hice fotos a todo. Pero el golpe maestro llegó un martes por la mañana. Jorge se había dejado el maletín en casa por un descuido imperdonable. La cerradura era sencilla, un juego de niños para alguien que sabe abrir puertas de granero atascadas con una horquilla. Lo que encontré dentro hizo que se me helara la sangre. No eran solo extractos bancarios. Había documentos legales. Una solicitud de hipoteca sobre nuestro apartamento, el único patrimonio real que teníamos, el techo de nuestros hijos. Y al final de la página, junto a su firma garabateada con prisa, estaba mi nombre. Elena Salgado. La firma era una falsificación burda, temblorosa, hecha por alguien que no respeta la ley ni a su pareja. Jorge había hipotecado nuestra casa a mis espaldas para inyectar dinero en una inversión segura que, según los papeles adjuntos, no era más que un esquema piramidal sugerido por el hermano de Valeria. Iba a perderlo todo. Iba a dejarnos en la calle para impresionar a su amante. En ese momento, el miedo desapareció por completo. Lo que sentí fue una claridad absoluta. Esto ya no era un divorcio, esto era un crimen. Fraude. Falsificación de documentos. Jorge no solo era un mal marido, era un delincuente que estaba dispuesto a sacrificar el bienestar de Leo y Gabo. Cerré el maletín, lo dejé exactamente como estaba y salí de casa. Me cité con Diego Miranda en una cafetería discreta, lejos del centro, en un barrio antiguo donde nadie nos reconocería. Diego llegó puntual, sin chofer, con esa mirada inteligente que parecía leer mis pensamientos. ¿Lo tienes?, preguntó sin rodeos. Es peor de lo que pensábamos, Diego. Le entregué las copias de los documentos que había fotografiado. Ha falsificado mi firma. Ha puesto la casa como aval. Diego revisó las imágenes en su tablet y su rostro se endureció. Este imbécil ha cruzado la línea roja. Elena, esto es cárcel. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final? Recuerda que es el padre de tus hijos. Precisamente por eso, respondí, mirándolo a los ojos. Porque es el padre de mis hijos y les está robando su futuro. No voy a permitir que mis niños paguen por los caprichos de un viejo verde. Quiero destruirlo, Diego. Quiero que se quede sin nada. Diego asintió y sacó su teléfono. Entonces necesitas al mejor. Media hora después, se unió a nosotros el doctor Castillo. Un abogado que no sonreía, vestido con un traje que costaba más que el coche de Jorge. Castillo escuchó mi historia, revisó las pruebas y, por primera vez, esbozó una media sonrisa lobuna. Señora Salgado, usted no tiene un caso de divorcio. Usted tiene una ejecución sumaria. Con estas pruebas de fraude, podemos congelar sus activos antes de que él se dé cuenta de que está bajo ataque. Pero necesito que haga algo difícil. Dígame. Necesito que él se sienta seguro. Necesito que cometa un error más. Si logramos que transfiera el dinero de esa hipoteca fraudulenta a una cuenta que podamos rastrear directamente hacia la amante, cerramos el círculo. Necesitamos que él crea que tiene vía libre. Regresé a casa con el corazón palpitando como un tambor de guerra. Esa noche, durante la cena, puse en marcha la fase final de mi plan. Serví el estofado. Jorge comía en silencio, revisando su móvil debajo de la mesa. Seguramente mensajeándose con Valeria. Jorge, dije con voz suave. ¿MMM? Ni siquiera levantó la vista.
Te veo estresado, cariño. Has estado trabajando mucho últimamente. Esas ojeras te hacen parecer mayor. La mención a su vejez le hizo levantar la cabeza de golpe. La vanidad era su talón de Aquiles. ¿Tú crees? Sí. Deberías tomarte unos días. Un descanso. Sabes que mis padres se llevarán a los niños al pueblo la próxima semana para la cosecha. Yo me quedaré aquí haciendo una limpieza profunda de la casa. ¿Por qué no te vas a ese congreso de maquinaria en la costa del que hablabas? Te vendría bien el aire de mar. Vi el brillo en sus ojos. No estaba pensando en maquinaria. Estaba pensando en sol, playa y Valeria en bikini. Estaba pensando que yo era la esposa más estúpida y complaciente del mundo por sugerirle que se fuera de vacaciones con su amante. Bueno, dijo, tratando de ocultar su entusiasmo. Quizás tengas razón. Es un viaje de negocios importante, podría hacer contactos. Pero no quería dejarte sola. Oh, no te preocupes por mí, sonreí, sirviéndole más vino. Yo estaré bien. Disfruta. Te lo mereces. Se tragó el anzuelo, el sedal y la caña entera. Al día siguiente, Jorge hizo las maletas. Estaba eufórico. Le dijo a Valeria que yo me había tragado el cuento del Congreso. Se fueron el viernes por la mañana. Los vi salir desde la ventana, él cargando las maletas de ella, riendo como dos adolescentes irresponsables. En cuanto el coche dobló la esquina, mi sonrisa desapareció. Saqué mi teléfono y marqué el número del doctor Castillo. Se han ido. Tenemos 3 días. Es tiempo suficiente, doña Elena, respondió el abogado. Procedemos con el embargo preventivo y la demanda. Cuando el señor Salgado regrese, su llave no abrirá la puerta de su casa y su tarjeta de acceso no abrirá la puerta de su oficina. Colgué y miré a mi alrededor. Esta casa, que había limpiado y cuidado durante 10 años, ya no se sentía como un hogar. Se sentía como una escena del crimen. Empecé a empaquetar mis cosas, las de verdad. No la ropa cara que Jorge me obligaba a usar a veces, sino mis libros, mis hilos de bordar, las fotos de los niños. Pero antes de irme, preparé una última bienvenida para Jorge. Fui a la cocina y saqué del congelador los platos favoritos de Jorge que había preparado días atrás. Los tiré todos a la basura. Vacié la despensa. No dejé ni un grano de arroz. Luego, fui al dormitorio. Saqué todas sus ropas de marca, sus trajes italianos, sus camisas de seda. Con unas tijeras de costura, las de cortar patrones gruesos, empecé a trabajar. No las destruí a lo loco. Con la precisión de una cirujana, corté solo la manga izquierda de cada saco, la pierna derecha de cada pantalón. Dejé la ropa colgada en el armario, pareciendo normal a primera vista. Solo descubriría el desastre cuando intentara vestirse para ir a trabajar. Era una venganza infantil, lo sé. Pero me hizo sentir viva. El domingo por la noche, me senté en el sofá vacío a esperar. El silencio era absoluto. Era la calma antes de la tormenta. Mañana, lunes, Jorge Salgado aterrizaría de su fin de semana de pasión para descubrir que el suelo bajo sus pies había dejado de existir. El lunes amaneció con un sol radiante, de esos que parecen burlarse de las desgracias ajenas. Jorge Salgado aterrizó en el aeropuerto de la ciudad sintiéndose el amo del universo. El fin de semana con Valeria había sido un bálsamo para su ego.
Se sentía rejuvenecido, viril, intocable. Dejó a su amante en la puerta de su apartamento con la promesa de verse esa misma noche para cenar en el restaurante más caro de la ciudad. «Pide lo que quieras, muñeca», le había dicho al despedirse, guiñándole un ojo. «La vida es para disfrutarla». Pobre diablo. No sabía que esa tarjeta de crédito con la que planeaba pagar la cena ya era poco más que un trozo de plástico inútil. Jorge decidió ir primero a la oficina. Quería pasearse por los pasillos, dar un par de órdenes a gritos y luego encerrarse en su despacho para revisar cómo iban sus inversiones. Aparcó su coche en su plaza reservada de siempre, silbando una melodía pegadiza. Se ajustó la corbata, tomó su maletín y caminó hacia los torniquetes de seguridad del edificio corporativo. Sacó su tarjeta de acceso, esa que le daba entrada al Olimpo de los ejecutivos, y la pasó por el lector. Beep. 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 Una luz roja parpadeó furiosamente. Jorge frunció el ceño. Probó de nuevo. Luz roja. Maldita tecnología, masculló, golpeando el aparato. «Oiga, Ramírez», le gritó al guardia de seguridad, un hombre mayor al que Jorge jamás había saludado en 5 años. «Ábrame. Esta porquería se ha estropeado». Ramírez no se movió. Se quedó detrás del mostrador de mármol con una expresión impasible. «Lo siento, señor Salgado. Su acceso ha sido revocado». «¿Cómo dice?». Jorge soltó una risa nerviosa. «¿Revocado? ¿Sabe quién soy? Soy el director general. Abra ahora mismo o haré que lo despidan antes de que pueda parpadear». «No creo que pueda hacer eso, Salgado». La voz resonó en el vestíbulo como un trueno. Jorge se giró y vio a Diego Miranda bajando las escaleras principales. No sonreía. A su lado estaba el jefe de seguridad y 2 hombres de traje oscuro que no parecían empleados de la empresa. «Señor Miranda», Jorge cambió instantáneamente su tono a uno servil. «Qué bueno verlo. Hay un error con mi tarjeta, estos incompetentes». «No hay ningún error», lo cortó Diego, deteniéndose a 2 metros de él. «Estás despedido, Jorge. Por causa justificada. Fraude, malversación y falsificación de documentos. Mis auditores llevan todo el fin de semana revisando tus movimientos. Eres una vergüenza para esta compañía». Jorge sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero, Diego, somos amigos. Puedo explicarlo». «Es un malentendido, no somos amigos. Nunca lo fuimos. Solo eras un empleado en el que confié. Y por cierto, esos señores de ahí», señaló a los tipos de traje oscuro, «no son míos. Son agentes judiciales. Tienen algo para ti». Uno de los hombres se adelantó y le puso un sobre grueso en las manos a Jorge, que temblaba como una hoja. «Jorge Salgado, queda notificado. Demanda de divorcio contencioso, orden de alejamiento y querella criminal por estafa hipotecaria. Tiene 24 horas para desalojar el domicilio conyugal». Jorge miró el sobre, luego a Diego, y finalmente a los empleados que se habían asomado a mirar el espectáculo. Su cara pasó del rojo al blanco en segundos. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió corriendo del edificio, tropezando con sus propios pies. Entró en su coche, con las manos sudorosas resbalando en el volante. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba hablar con Elena. Ella era blanda, ella lo perdonaría.
Seguro que la han manipulado, pensó. Elena no es capaz de esto. Ella me necesita. Condujo como un loco hasta su casa. Al llegar, metió la llave en la cerradura. Giró. Nada. La puerta no abría. Probó otra vez. Forcejeó. Maldita sea. Pateó la puerta. No te esfuerces, Jorge. Cambié la cerradura ayer. Jorge se giró. Elena estaba sentada en el porche de la casa de los vecinos, bebiendo tranquilamente un té helado. No parecía la mujer destrozada que él esperaba encontrar. Parecía una estatua de mármol. Elena, gritó él, corriendo hacia la valla. ¿Qué significa esto? Abre la puerta ahora mismo. Es mi casa. Ya no, respondió ella con calma. Y por cierto, tus cosas están ahí. Señaló un montón de bolsas de basura negras apiladas en la acera. ¿Me has echado a la calle? Jorge no podía creerlo. Soy tu marido. Soy el padre de tus hijos. Eras, corrigió ella. Ahora solo eres un acusado. Ah, y Jorge, cuando busques algo que ponerte para ir al juzgado, ten cuidado. Las polillas en esta casa son muy grandes. Elena se levantó y entró en la casa de la vecina, cerrando la puerta tras de sí. Jorge se quedó solo en la calle, rodeado de bolsas de basura, mientras los vecinos empezaban a asomarse por las ventanas. La desesperación real llegó una hora después. Jorge se había refugiado en un hotel barato, el único que pudo pagar con el efectivo que llevaba en la cartera, ya que todas sus tarjetas habían sido bloqueadas. Intentó llamar a Valeria. Necesitaba consuelo. Necesitaba que alguien le dijera que era un genio incomprendido. ¿Valeria? Amor, ha pasado algo terrible. Esa loca de mi mujer, no me llames amor. Chilló Valeria al otro lado de la línea. Su voz sonaba histérica. He ido a pagar la peluquería y la tarjeta ha sido rechazada. Me han hecho pasar la vergüenza de mi vida. He llamado al banco y dicen que la cuenta está embargada por una investigación de fraude. ¿Qué has hecho, imbécil? Valeria, cálmate. Es temporal. Voy a solucionarlo, pero necesito que me prestes algo de efectivo y, ¿prestarte? Soltó una carcajada cruel. ¿Crees que estoy contigo por tus lindos ojos? Si no tienes dinero, no existes, Jorge. No me vuelvas a llamar. Me voy a buscar a alguien que no tenga la cuenta en números rojos. El tono de llamada finalizada sonó como un disparo en la oreja de Jorge. Se dejó caer en la cama del hotel, mirando el techo manchado de humedad. En menos de 6 horas, lo había perdido todo: trabajo, reputación, casa, dinero y amante. Solo le quedaba el juicio. El juez me dará la razón, pensó en un último delirio de grandeza. Soy un hombre respetable. Elena es solo una ama de casa. No tiene credibilidad. El día de la audiencia llegó 2 semanas después. Jorge entró en la sala del tribunal intentando proyectar seguridad, pero era la imagen de la derrota. Llevaba uno de sus trajes italianos, pero tuvo que remangarse la camisa y el saco de forma extraña porque, tal como Elena había advertido, a todas sus prendas les faltaba una manga o una pierna. Parecía un payaso triste. En el lado opuesto, Elena estaba radiante. Vestía un traje sastre sencillo pero elegante, el cabello recogido y la mirada alta. A su lado,
El doctor Castillo parecía un tiburón oliendo sangre en el agua. El juicio fue una carnicería. Jorge intentó mentir. Dijo que Elena estaba loca, que ella había consentido la hipoteca, que él era un empresario víctima de una conspiración. Señor Salgado, interrumpió el juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, limítese a responder las preguntas. El doctor Castillo se levantó y presentó la prueba reina. Un informe pericial caligráfico. Señoría, dijo Castillo con voz potente, aquí está el análisis de la firma en los documentos de la hipoteca. El perito confirma sin lugar a dudas que la firma de mi clienta, la señora Elena Salgado, es una falsificación burda realizada por el acusado. Además, presentamos los movimientos bancarios que demuestran que el dinero obtenido fraudulentamente fue transferido a cuentas vinculadas a esquemas de inversión ilegal y gastos personales del señor Salgado con una tercera persona. Jorge sintió que las paredes se cerraban sobre él. Miró a Elena, buscando piedad. Buscando a la mujer que siempre lo perdonaba. Pero Elena no lo miraba a él. Miraba al juez. Señor Salgado, dijo el juez, ajustándose las gafas, en mis 30 años de carrera, he visto muchos casos de deslealtad, pero pocos con tanta torpeza y malicia. El martillo golpeó la mesa. El sonido fue seco, definitivo. El sonido de una vida rompiéndose. Fallo a favor de la demandante. Se concede el divorcio inmediato y la custodia total de los menores a la madre, con régimen de visita supervisado hasta nueva orden. Se condena al señor Salgado a la restitución íntegra de los fondos defraudados. La vivienda familiar queda en usufructo exclusivo de la señora Elena y sus hijos. Además, paso copia de este expediente a la Fiscalía para que proceda con los cargos penales por falsificación y estafa. Jorge intentó protestar, pero dos alguaciles se le acercaron. Silencio en la sala. Cuando salieron del juzgado, Jorge intentó acercarse a Elena una última vez en los pasillos. Estaba sudado, despeinado, con su traje mutilado. Elena, por favor. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Mis padres no me hablan. ¿Qué voy a hacer? Elena se detuvo. Se giró lentamente y lo miró. No con odio, sino con algo peor, indiferencia. ¿Puedes ir al campo, Jorge? He oído que allí siempre necesitan manos para recoger estiércol. Quizás el aire puro te haga bien. Se dio la media vuelta y salió por la puerta grande, donde el sol brillaba, esta vez sí, para ella. Jorge se quedó solo en el pasillo frío del juzgado, dándose cuenta de que el espantapájaros no solo tenía cerebro, sino que acababa de arrancarle el corazón sin mancharse las manos. La justicia no había sido ciega. Había tenido los ojos de una mujer cansada de ser humillada. Y la caída de Jorge Salgado resonó en toda la ciudad como una advertencia para aquellos que creen que la bondad es sinónimo de debilidad. Dicen que el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero yo prefiero pensar que el tiempo es solo un terreno fértil, somos nosotros quienes decidimos qué sembrar en él. Han pasado 2 años desde aquel día en el juzgado, 2 años desde que vi la espalda derrotada de Jorge alejarse por el pasillo. Si alguien me hubiera dicho entonces que mi vida daría un giro de 180 grados, probablemente me habría reído con amargura. Pero aquí estoy, escribiendo el capítulo más brillante de mi historia. La caída de Jorge fue estrepitosa, pero mi ascenso fue lento, construido ladrillo a ladrillo con paciencia y sudor. Al principio, el miedo era mi compañero de cama. Tenía la casa, sí, y la custodia de los niños,
pero también tenía facturas que pagar y un vacío en el pecho que ninguna sentencia judicial podía llenar. Sin embargo, recordé aquel vestido. Aquel vestido de la vergüenza que Jorge había despreciado en el jardín del restaurante. Lo que para mi exmarido fue un motivo de burla, para otro se convirtió en un símbolo. La noche de la fiesta, cuando Diego Miranda me presentó a algunos de sus socios, aún con el delantal puesto y el vestido rasgado, una mujer elegante se fijó en los parches de colores. ¿Es un diseño original?, me preguntó. Tiene una fuerza increíble. Es auténtico. Esa palabra se quedó grabada en mi mente, auténtico. Con el poco dinero que me quedaba, y con la ayuda incondicional de Lucía, transformé el garaje de casa en un pequeño taller. No quería coser ropa aburrida. Quería coser historias. Creé una marca, Raíces. Ropa moderna con toques tradicionales, bordados a mano inspirados en el campo, en las flores silvestres que crecían en la finca de mis padres, en los colores del atardecer sobre los trigales. Al principio, vendía a amigas y vecinas. Pero el destino, que a veces tiene un sentido del humor maravilloso, quiso que Diego Miranda, siempre atento, le regalara una de mis chaquetas a su hija que vivía en París. Ella la usó en una semana de la moda. Una foto en redes sociales, un comentario de una influencer, y de repente, el teléfono no paraba de sonar. Hoy, Raíces no es solo un taller en un garaje. Es una empresa con 15 empleadas, todas mujeres que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad. Mujeres divorciadas, madres solteras, abuelas con manos de oro que la sociedad había descartado. Exportamos a Europa y Estados Unidos. Y lo más irónico de todo es que la revista de negocios que solía entrevistar a Jorge Salgado, el mes pasado me dedicó la portada a mí. El titular rezaba, Elena Salgado, el triunfo de la autenticidad sobre la apariencia. ¿Y Jorge? A veces, la justicia poética es más cruel que cualquier venganza planificada. Me contaron que evitó la cárcel por muy poco, gracias a un acuerdo en el que tuvo que delatar a sus cómplices en la estafa piramidal. Pero quedó marcado. Nadie en el mundo empresarial quería tocarlo ni con un palo. Pasó de ser un director general a ser un paria. La última vez que supe de él fue a través de mi hijo mayor, Leo. Los niños lo ven bajo supervisión una vez al mes. Leo volvió a casa callado, pensativo. ¿Qué pasa, hijo?, le pregunté. Papá está trabajando en un autolavado, mamá, me dijo. Estaba secando un coche de lujo y el dueño le gritó porque dejó una mancha. Papá agachó la cabeza y pidió perdón. Se le veía viejo. Sentí una punzada, no de lástima, sino de cierre. Jorge estaba viviendo la vida que él mismo se había buscado. Había despreciado a los humildes y ahora él servía a los soberbios. El ciclo se había cerrado. No le deseaba mal, simplemente ya no me importaba. Era un fantasma de una vida pasada. Pero la verdadera recompensa no fue el éxito profesional, ni siquiera ver a mis hijos crecer felices y orgullosos de sus orígenes, pasando los veranos en el pueblo con sus abuelos sin avergonzarse de ordeñar una vaca o correr entre el maíz. La verdadera recompensa fue descubrir que el amor, el de verdad, no duele. No te hace sentir pequeña. No te pide que cambies. Llegó el verano. Y con él, una promesa que me hice a mí misma hacía mucho tiempo, ver el mar. No el mar de las postales que Jorge me prometía y nunca cumplía, sino el mar real. Diego Miranda organizó el viaje.
Durante estos 2 años, Diego había sido mi roca, mi mentor, mi mejor amigo. Nunca cruzó la línea, nunca me presionó. Esperó pacientemente a que yo sanara mis heridas, a que yo me reconstruyera. Pero la electricidad entre nosotros era innegable, un fuego lento que nos calentaba a los dos. Nos fuimos a una costa virgen, lejos de los resorts turísticos abarrotados. Alquilamos una casa blanca frente al océano. Recuerdo la primera mañana. Me desperté con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Salí a la terraza. Los niños ya estaban abajo, corriendo por la arena con el perro de Diego, riendo a carcajadas. Y allí estaba él. Diego. Llevaba unos pantalones cortos viejos y una camiseta desgastada, lanzando un frisbee a Gabo. Se giró y me vio. Su sonrisa iluminó la playa entera. «Buenos días, doña Elena», gritó. «Baja o tengo que subir a rescatarla de la torre». Bajé corriendo, sintiendo la arena tibia bajo mis pies descalzos. Me sentía ligera. Por primera vez en décadas, no me preocupaba si mi pelo estaba despeinado o si tenía una arruga en la cara. Me sentía hermosa. Esa noche, después de cenar pescado fresco a la parrilla y de que los niños cayeran rendidos de cansancio, Diego y yo caminamos por la orilla. La luna llena se reflejaba en el agua negra como un camino de plata. «Elena», dijo Diego, deteniéndose y tomando mis manos. Sus manos eran grandes, cálidas, seguras. «¿Te acuerdas de la noche del ruiseñor? ¿Cómo olvidarla?». Sonreí. Fue la noche que dejé de ser un mueble y volví a ser una persona. Esa noche, continuó él, mirándome a los ojos con una intensidad que me robó el aliento, no me salvaste solo de un secuestro ridículo. Me salvaste de la soledad. Me enseñaste que la valentía no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él. He esperado 2 años para preguntarte esto, porque quería que fueras libre, que fueras exitosa por ti misma, que no me necesitaras para nada. Hizo una pausa. El sonido del mar llenó el silencio. Ahora sé que no me necesitas para pagar las facturas, ni para defenderte, ni para sentirte valiosa. Eres una reina por derecho propio. Y precisamente por eso, porque no me necesitas, quiero saber si me quieres. Elena, ¿quieres caminar a mi lado, no detrás ni delante, sino a mi lado, lo que nos quede de vida? No hubo fuegos artificiales, ni música de violines. Solo el mar, la luna y la verdad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran lágrimas dulces. Diego, susurré, yo ya caminaba a tu lado desde mucho antes de llegar a esta playa. Sí. Sí quiero. Nos besamos. Y en ese beso no hubo posesión, ni dominio. Hubo gratitud. Hubo pasión madura, esa que sabe a vino añejo y a madera noble. La vida es curiosa. A los 20 años, pensaba que el amor era drama, celos y sacrificio. A los 40 y tantos, descubrí que el amor es paz. Es poder ser tú misma sin filtros. Es alguien que admira tus cicatrices porque sabe que son la prueba de que sobreviviste. Regresamos a la ciudad bronceados y renovados. La boda fue sencilla, en el jardín de la casa de mis padres, en el pueblo. Nada de salones lujosos. Mesas largas bajo los árboles frutales, guirnaldas de luces, música de guitarra y mucha comida casera. Mi madre lloraba de felicidad, mi padre abrazaba a Diego como a un hijo. Y mis hijos,
Mis hijos tenían por fin un referente masculino que les enseñaba que ser hombre no es mandar, sino cuidar. A veces, cuando estoy en mi taller diseñando una nueva colección, miro por la ventana. Veo mi reflejo en el cristal. Veo las líneas de expresión alrededor de mis ojos y las amo, porque cada una cuenta una historia de risas y de superación. Pienso en aquella mujer que estaba sentada en un banco, humillada por su marido, escuchando cantar a un pájaro en la oscuridad. Y le susurro a través del tiempo: aguanta. Levántate. Pelea. Porque lo mejor está por llegar. La vida no se acaba cuando te traicionan. La vida no se acaba cuando te caes. La vida empieza, realmente empieza, cuando decides que nadie, nunca más, va a escribir tu historia por ti. Soy Elena. Soy hija de la tierra, madre de 2 guerreros, esposa de un hombre bueno y dueña de mi destino. Y al igual que el ruiseñor, he aprendido que mi canto es más fuerte después de la tormenta.